Bien, saludos, bienvenidos esta semana. En este caso continuamos con el tema de lógica simbólica y la teoría del razonamiento matemático. En este caso, recordando un poco lo que veíamos en nuestra última clase acerca de las proposiciones simples y compuestas, habíamos dicho que una proposición simple es aquella donde no interviene ningún tipo de conectivo lógico, y la proposición compuesta es donde sí interviene algún tipo, y poníamos los ejemplos de los diferentes conectivos lógicos y ejemplos de cuando una proposición puede ser simple o puede ser compuesta. Recordando, habíamos abordado 6 conectivos lógicos, 5 en total, perdón. El I, que es una V invertida, O, que es una B. Si entonces es una flecha con una dirección, sí, solo sí, bidireccional. Y la negación, que vamos a usar la pestañita de la ñ. En el caso de la negación, básicamente es una forma de representar algo contrario. Por ejemplo, se pone como un signo de menos o como una pestaña, como les había dicho. Y para negar algo, por ejemplo, se utilizan frases como no es el caso, o no pasa, o no es cierto, o es falso. Por ejemplo, si me dan la proposición la luna no tiene satélites y me piden que escriba de forma verbal ese enunciado o esa proposición, sería negación de P. Entonces sería la luna tiene satélites. O sea, aquí es contrario. Si aquí la proposición es la luna no tiene, si yo necesito negarlo, entonces necesito decir lo contrario. Otro ejemplo, si me dan P y me dicen que el mango es una fruta, para negar P, entonces yo tendría que decir lo contrario. O sea que no es cierto que el mango es una fruta. Eso es bastante sencillo. En el caso de la conjunción, que es la I, eh, por ejemplo, si me dan los enunciados, las proposiciones, Marte es rojo, Júpiter y Q, Júpiter es gaseoso. Si me dan P conjunción de Q, entonces sería Marte es rojo, que es P, y la conjunción, que es I, Júpiter es gaseoso. En el caso, por ejemplo, de la disyunción, es O, en este caso es una B normal. Por ejemplo, si continúo con esos mismos casos de que P, Marte es rojo y Q, Júpiter es gaseoso, entonces P o Q sería Marte es rojo o Júpiter es gaseoso. En el caso de la condicional, que es un sí, entonces, esta tiene una condición básicamente o cierta particularidad, y es que yo necesito separar el antecedente del consecuente. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? El antecedente es el primer enunciado, la primera proposición, y el consecuente es el segundo. Por tanto, yo tengo que comenzar primero sí, coloco el antecedente, luego entonces y luego el consecuente. Por ejemplo, si me dan P, es de noche, Q, se pone el sol. Entonces, si es P, entonces Q, o condicional de Q, sería sí, porque necesito colocar siempre la frase sí delante. Primero el antecedente, que sería es de noche, que es P, entonces se pone el sol, que sería Q. En el caso de la bicondicional, se representa en este caso con sí, o sí, solo cuando, únicamente. Seguimos con el mismo ejemplo, P es de noche, Q se pone el sol. Si me dan P bicondicional de Q, entonces debe de ser es de noche, sí y solo sí se pone el sol. Entonces, por ejemplo, aquí yo les traigo otros casos donde se le puede presentar. Le puse la tablita de los conectivos para que lo tomen en cuenta, y en este caso le hago una triple, que es un poco más complicada, combinada, vamos a decirlo así, y le pongo 3 ejercicios cualquiera para que veamos cómo se pueden realizar. Por ejemplo, digo que P es de noche, Q se pone el sol y R, una tercera, hay un eclipse. Si me piden que determine P condicional o sí, entonces de R, para yo poder escribir esto como un enunciado verbal, entonces primero necesito saber que el sí, entonces necesito colocarlo primero, o sea que yo voy a colocar sí, luego voy a colocar a P, que en este caso es de noche,
Entonces lo voy a colocar entonces, luego coloco la negación de R. En este caso sería entonces no hay un eclipse. Entonces aquí ya tengo, vamos a ponerlo en negrita, el sí entonces, poner aquí, y la negación de R. O sea, estos ejercicios es traducir o escribir ese enunciado en forma verbal, y eso sería esa parte. En el segundo caso, imagínense que tengo lo mismo, las mismas proposiciones, pero en este caso quiero encontrar a Q y R si solo si de P. Entonces en este caso Q se pone el sol, entonces sería se pone el sol, luego tengo I, R que sería hay un eclipse, y luego tengo si y solo si, entonces P es de noche. Entonces aquí tengo el I, se puso todo negrito, dame un momento. Entonces aquí tengo ahí, que sería mi conectivo, y si, solo si, ahí estaría. Yo creo que eso se entiende bastante bien. Vamos a ver un último ejemplo. Tengo R o P condicional de Q. Entonces sería R, tengo hay un eclipse, luego tengo O, P que sería se pone el sol, se pone el sol, o entonces aquí necesitamos colocar el sí, porque recuerden que este es una condicional, hay un eclipse, o si se pone el sol, entonces Q, ¿qué dice? Perdón, primero la P, o si es de noche, entonces se pone el sol. En este caso tengo a R que hay un eclipse, tengo O, tengo sí entonces. Recuerden que el sí entonces se coloca el sí delante y el entonces en medio, por eso el desliz de ahorita, ¿de acuerdo? Y esta sería la forma. Yo entiendo que este tema es bastante fácil, trabajen la práctica y cualquier duda entonces me dejan saber por el grupo. Muchas gracias.